Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria de café. Tuve mi tienda de café y enfrenté muchos desafíos. La verdad es que me sentí solo muchas veces. Y lo peor es que conocí a muchas personas en este gremio. Sé que así también se sienten muchos de ustedes. Y es por eso que he decidido crear este espacio. Un lugar para tener las conversaciones con los expertos que nos enseñen y nos guíen para tener una mejor industria. Para que construyamos la industria que nos soñamos. Bienvenidos a Industria Robusta, un podcast por y para la industria del café. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Robusta. Hoy estoy con una persona increíble, solamente para que sepan lo increíble que es este invitado. La respuesta cuando lo invitamos fue sí a todo. Entonces, estoy profundamente agradecido con él por este espacio. Me gusta mucho lo que vamos a conversar acá porque es un negocio que de pronto no se escucha tanto en la industria del café, pero que está muy presente. Entonces, es muy interesante esta conversación, sobre todo sacándonos un poquito de las tiendas, de la venta de café y entrando un poquito más en ese desarrollo profesional. Entonces, mi invitado de hoy es Julio. Julio, mil gracias por este espacio, hermano. No, gracias a vos, gracias por tenerme acá y por abrir el espacio. Vamos a darle. Bueno, Julio es el creador de Bloom Battles. Bloom Battles es una competencia internacional que lleva más de 3 años desarrollándose y donde ha ido invitando y construyendo comunidad alrededor de la industria del café. Básicamente son competencias donde los baristas se presentan, pero me gustaría mucho, Julio, que vos les contaras a todos los que van a escuchar este podcast qué es Bloom Battles. Ok. Bloom Battles en síntesis, o sea, en pocas palabras, es una competencia de brewing en la que no tenés que preparar un speech, o sea, no tenés que hablar, no tenés que presentar una taza, no tenés que justificarla. Por lo tanto, los jueces tampoco tienen que buscar mucho para elegirla, ¿verdad? Es 100% al azar, funciona mucho como en el campeonato de Aeropress, que preparas una taza, la entregas y el juez decide cuál le gusta más según su criterio. Lo interesante es que tenés que hacer lo mismo que el otro contrincante. Tenés que hacer el mismo café, con el mismo método de extracción, con la misma cantidad de gramos y con el mismo ratio, o sea, la misma relación de agua-café. Y estas 4 variables las tienen que elegir por medio de piedra, papel y tijera cada una. Entonces, digamos que vos y yo, digamos que vos y yo nos tenemos que competir, es una competencia de uno contra uno siempre. Vos y yo tenemos que competir, hacemos piedra, papel, tijera y elegimos el café que vamos a utilizar. Tenemos, no sé, 3, 4 opciones de café, elegimos qué café utilizamos, tenemos opciones de métodos, elegimos cuál usamos y elegimos la cantidad de gramos que mínimo tiene que ser 12 y máximo 30 y el ratio que mínimo tiene que ser 1,10 y máximo 1,20. Ahora, mucha gente lo que piensa es, ok, pero si van a hacer exactamente el mismo café con la misma cantidad de agua, la misma cantidad de café en el mismo método, ¿qué es lo que haría la diferencia entre una taza y la otra? Bueno, la diferencia está en que puedes manipular de manera personal o modificar de manera personal el gramaje, o sea, en cuántos clics del molino vas a utilizar y la temperatura del agua. Ahora también tenemos un patrocinador que se llama Sibarist, que nos proporciona filtros. Entonces, otra de las variables es el filtro que vas a utilizar. Si vas a utilizar un filtro convencional o si vas a utilizar un filtro Sibarist, que es un poquito más rápido. Entonces, se trata de resolver en el momento, ¿verdad? Porque si le damos a los competidores cafés, o sea, los competidores previamente pueden probar los cafés, se les da unos días antes. Entonces, sí pueden practicar, pueden llegar a su casa y practicar distintas recetas, pero más que practicar el café se les da para que lo puedan entender previamente, porque en el momento de la competencia tenés que resolver. O sea, entonces, no sé, yo te digo, bueno, te voy a dar o sea, elegimos juntos este geisha lavado, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuáles son las propiedades de ese geisha, ya lo catamos, ya lo probamos, etcétera. Este, pero lo tenemos, no sé, yo practiqué todos los días 15 gramos 1,15 y resulta que me pusieron 10 gramos
1.20, ¿no? Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? De eso se trata de resolver sobre la marcha, resolver en el momento y también dejar un espacio a que los jueces y juezas decidan si ese café les va a gustar o no, si vale la pena que vayan a hacer ronda o no. Ojo, no gana el mejor café, gana el mejor café de la ronda. O sea, Ok, yo no tengo que preparar el mejor café del mundo, tengo que preparar el mejor café que la persona que tengo al lado. De eso se ok, trata la competencia. Ya. ok. Y creo Ujú, que hay algo súper interesante de Bloom Battles y es que vos desde el principio siempre has comentado que querías una competencia un poco diferente, que fuera muy de generar comunidad, de espacios bacanos, de disfrutarse mucho el espacio y además también lo sacaste un poquitico de esas reglas tan establecidas de presentar el café de cierta manera, muy de presentación a algo más de el día a día de preparar la taza. ujú. Sí, en realidad es una competencia como... Queríamos como salirnos un poquito de lo convencional, porque por lo menos aquí en Costa Rica, que fue donde nació la competencia, eh, s- solo existían las competencias convencionales de barismo, ¿verdad? O sea, barismo, competencia de barismo normal, competencia de catación y empezó bueno, la competencia de brewing se hacía cada cierto tiempo. Bloom Battles nace muy pegadito a cuando traen Aeropress por primera vez a Costa Rica, que fue hace 2 años ya. Entonces, sí, como 2 años y medio. Entonces, cuando nosotros sacamos Bloom Battles antitos y unos amigos estaban haciendo lo de Aeropress, entonces empezamos yo les dije, hey, yo quiero hacer esta competencia y no sé qué, y ellos me dijeron, sí, nosotros vamos a hacer Aeropress, ¿verdad? Como que nació como en una misma página de necesitamos hacer algo para que la gente quiera competir. Porque en brewing o en barismo tenés que prepararte demasiado para competir. Y realmente no todos, primero que todo tenés que ser barista, Ujú. ¿verdad? Casi siempre. O sea, es Sí, como, es como casi una regla. No es una regla establecida, pero es una regla que se entiende. O sea, hay que ser barista, hay que entender, hay que estudiar para poder competir ahí. O sea, y tenés que invertir en un buen café, en un buen speech, en equipo, etcétera. Y Bloom Battles, lo que tratamos de hacer es, la primera regla que a mí se me vino a la mente es, no quiero que nadie lleve nada a la competencia. O sea, quiero que todos usen los mismos instrumentos. Bloom Battles empieza aquí con 16 personas que les enviamos invitación. Honestamente, yo tenía mi marca de café, pero yo no era tan conocido en la industria. Entonces yo le envié la invitación no sé, a 16 personas que yo conocía. O a sea, pesar de que ya ahí habías competido, Julio, en el no Nacional había, de Aeropress. No habías competido todavía. no porque Bloom Battles es en mayo, si no me equivoco, del 2023 y, y Aeropress fue en agosto, por ahí. Ah, ok, ok. Bloom Entonces, Battles, ok. ajá, más bien era como a raíz. Bloom Battles funcionó mucho junto con Aeropress, que le mando un saludo a mis amigos Carlos y Guama, que fueron los de Aguaytiempo, que son los que traen Aeropress al país. Funcionó mucho para que la gente. O sea, Bloom Battles fue como una buena antesala, porque la Ok. gente se empezó a preparar. Entonces, ellos de hecho fueron como staff co-host de Bloom Battles, ¿verdad? O sea, Guama era el que moderaba en ese momento y Charlie estaba ahí. Entonces, había muchas rondas con Aeropress, por ejemplo, porque la gente quería como, bueno, esta es una Practicar. competencia, ajá. Ahora, pasa algo curioso, y no sé si me estoy adelantando, pero es que si no se me va, pero pasó algo curioso y muy divertido en Blue Battles al inicio, y es que eh, el único premio, como era invitación, o sea, fue por invitación, nadie pagó una inscripción, el premio era un Aeropress Clear, que venía saliendo apenas, y un método Orea, que un amigo Cofinejo dijo, yo lo compro y lo pongo para la competencia. Y ya, o sea, no había más, y se hizo en Clica, que es una cafetería con la que siempre trabajamos. ¿Tú Eh, te soñabas Bloom Battles así? ¿Desde el principio te lo imaginabas como una competencia grande? no, 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 yo pensé que cuando yo dije el formato, cuando yo creé el formato con
creo el formato y le escribo a un amigo como para que lo revisemos juntos así. Cuando nos sentamos y vemos el formato, yo le decía a él, ma, es muy probable que usted y yo tengamos que competir, ¿verdad? Porque, o sea, vamos a ver, yo no era tan conocido, o sea, estaba como muy empezando, y los baristas que yo sabía quiénes eran los baristas que yo admiraba. Entonces, esos baristas que yo admiraba eran los que eran campeones nacionales. Entonces, yo le envío invitación a la que fue campeona nacional 2 veces, al que fue campeón nacional 3 veces, al que, ¿verdad? A los baristas de cafeterías a las que yo frecuentaba, y todos eran top, o sea, todos eran top. Y lo que más, o sea, honestamente lo que pensé es que me iban a decir que no, o que no me iban a contestar, ¿verdad? Eso fue lo que yo pensé. Entonces yo dije, con que salgan 8 y compitamos entre nosotros, todo bien. Los 16 me dicen que sí. Entonces ya genera como, de hecho, después llegó gente a reclamarme, que porque yo no le mandé la invitación y yo, bro, no, ni te conozco, o sea, no sabía cómo, o No sea, tenía ni no idea de lo sabía, que estaba haciendo. exacto, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando mandamos la invitación, responden, dicen que sí, y generó como un morbo, entonces la competencia se empezó a llenar. Nosotros la estábamos haciendo, era como martes, miércoles, jueves, una cosa así, por las noches, y hasta llegar a la final, ¿verdad? Pero en el medio empezó a llegar gente, dijimos, no, ocupamos un micrófono porque se está llenando esto, o sea, hay 50 personas en una terraza como de 30, o sea, ya era una cosa que se iba a caer la terraza, que nos iba a llegar al Ministerio de Salud, yo estaba ya preocupado. Y lo que más me llama la atención es que los premios eran muy X. O sea, vamos a ver, eran un Aeropress y un Orea que probablemente cualquiera de ellos en algún momento se podía comprar o ya tenían. O sea, no era como, ¿verdad? Quizá el Orea no, porque hasta ese momento estaba como poniéndose popular, pero o sea, un Aeropress. Sin embargo, eh, aquí en Costa Rica hay un representante de Comandante, se llama Kiko, y él le escribe a Carlos, el de Aeropress, porque Comandante patrocina esa competencia, y le dijo, hey, ¿qué es lo que están haciendo? Que todo el mundo está hablando de esto. Yo ni cuentas, ya, yo ni sabía. Y entonces hace, no, es que es una competencia tal, tal, tal. Y hace, ¿qué molino están usando? No, estamos usando el molino de la cafetería. Era un boom ahí. Ok. y, y hace, ok, hagamos esto. Yo les doy un comandante de premio para el primer lugar y que nada más usen comandante. Entonces, Carlos y Guama, que eran los que tenían comandante, ponen los comandantes de ellos y dan el comandante para el primer lugar. En el momento en el que dimos el molino para el primer lugar, el mood cambió. O sea, ya pasó a ser una competencia un poquito más friendly y más tranquila. Ya para los cuartos de final, que fue donde empezamos con eso, ya la cosa se puso seria. O sea, ya estaban como, ok, ahora sí hay un premio de verdad. Increíble. ¿Y cuál fue tu motivación, Julio, para empezar ese proyecto? Es decir, ¿de dónde nació tus ganas de crear ese espacio? Cuando yo era adolescente, yo patinaba. Ok, Y de eso fue hace 18 años ya, cuando era adolescente, tenía 15. Y yo empecé a seguir desde pequeño, empecé a seguir mucho una página que se llamaba Bedricks, que es un skate park creo que es en California, donde hacen una cosa que se llama Battle of the Bedricks. Entonces son batallas de skate en los que se es piedra, papel y tijera para elegir cuál de los dos empieza, y la persona que gana pone un truco y la otra persona tiene que hacer el mismo truco. Y si no ok, lo pega, entonces se le suma una letra que forma la palabra skate, y si sumas skate, perdés. ok. Entonces yo he seguido eso desde que tengo 15 años. Entonces yo estaba acostado aquí y estaba viendo un Battle of the Mavericks y yo dije, madre, qué bueno hacer esto, pero con café. Claro, no se me ocurría a dónde meter qué piedra, papel, tijera, y empiezo a hacer yo el brew, o sea, no sé, ¿verdad? Entonces eh, dije, no, piedra, papel y tijera y que elijan el café. Eso fue lo que pensé. Y después dije, no, pero también el método. Y después ya fue como, no, pero también el gramaje y el ratio. Y después yo ya conversé con mi amigo y ya empezamos como a darle forma, a crear el reglamento. Y
obviamente en la primer Bloom Battles el reglamento quedó como, tenía demasiados gaps, entonces la gente, los baristas con más colmillo, ¿verdad? Más mañosos, ellos ya hacían otras cosas que no habíamos pensado, entonces ya lo tuvimos que corregir para la próxima, y así hasta la fecha. Pero, pero sí, o sea, fue, más o menos nace así, o sea, nace de querer hacer algo, una competencia más divertida, ¿verdad? En la que no tengas que hacer tanta cosa y no tengas que invertir ni nada. Y sí, la primera regla que hicimos fue que nadie llevara nada, a todos. Les dábamos todo para que pudieran competir. Hasta la Que fecha es eso así. me, que esto me parece increíble porque vos arrancaste, digamos que rápido, en pequeño, por así decirlo, y en los diferentes podcasts que hemos tenido acá, los diferentes episodios que hemos hablado, que este podcast está muy enfocado en negocios de la industria del café. Yo siempre he sido muy constante en decir que uno tiene que salir y probar la idea y tratar de ir mejorándola en el camino. Porque yo, cuando tuve mi tienda de café, sufrí mucho por el hecho de estar planeando y perdiendo, digamos que tiempo en ejecutar. Entonces, lo que más me gusta de esa historia es como que vos cogiste una idea, la probaste y fuiste mejorándola y continuaste con ese desarrollo, que me parece increíble. Sí, es que honestamente eh, nunca lo vi como negocio, realmente. ¿Ok? Y hasta, y creo que esa fue como un poquito la clave, y es la clave a veces de varios negocios también. O sea, claro, cuando uno quiere empezar un negocio, lo que uno quiere hacer es lucrar y Sí, ganar monetizar. y monetizar, exacto. Esto en realidad o sea, no tenía esa connotación cuando inició. Ok. Obviamente fue una muy buena idea y eso sí es algo que siempre me adjudico y que digo, o sea, siempre he dicho, "Ma, esta es la mejor idea que he tenido en mi vida", pero nunca tuvo esa intención detrás de querer monetizar nada. Ahora lo que pasa es que existe como esta sensación de querer hacerlo en diferentes lugares y la gente lo quiere hacer en sus ciudades y es por eso que vamos a empezar el tour, pero no fue como la idea al inicio. Ahora que sí no se puede negar que es un negocio al final, o sea, al final no se puede negar que es esto, eh, pues creo que es el mejor negocio que se me pudo ocurrir en cierto sentido porque lo disfruto mucho, me explico. No siempre disfrutas todos los negocios que haces, o sea, y porque siempre lo pasas viendo como un negocio, o sea, como algo que tengo que hacer, ta, ta, ta. Y, o sea, cuando yo me pongo en el mood de ver Bloom Barrels como un negocio, como hay que cerrar las inscripciones, o hay que hacer esto, hay que conseguir tal sponsor, o hay que... Cuando lo veo así es donde me estreso más, Claro, realmente. claro. Pero lo disfruto mucho cuando ya estoy ahí en el momento y le estamos dando, ¿verdad? A mí me ha costado un poquitico y esto se lo he preguntado mucho al final en los diferentes invitados y es esa combinación de tareas que uno no le gusta hacer generalmente con la pasión que sí lo moviliza a uno y probablemente, y es un mensaje bacano para contarle, bacano para las personas de Costa Rica, no sé si signifique lo Sí, sí, sí. mismo. Ah, No, ok. no, pero sí, se entiende, se entiende. Ajá. Listo. Lo bacano de esa combinación es que muy probablemente todos los negocios que uno arranque tengan esa misma combinación. Pero si uno empieza a entender que eso hace parte de, de tener, digamos que estos proyectos, empieza también a disfrutarse esas partes difíciles, un poquito más exigentes, porque está motivado también por la pasión que conlleva tener los negocios. Sí, correcto. Sí, 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 totalmente. Julio, me va a Definitivamente. devolver incluso otro poquito y es cómo empezaste en el café. Empiezo en el café. eh, tenía, siempre fui muy malo para estudiar, siendo honesto. En el colegio, o sea, en colegio secundario me fue pésimo. Y la verdad es que tenía como muchos rollos personales que obviamente un adolescente no trata, ¿verdad? O no es consciente para tratar. Y, o sea, por diferentes razones no termino como de estudiar de la manera socialmente correcta, ¿verdad? O sea, no termino la etapa del colegio. Y empiezo como a estudiar tarde, socialmente, ¿verdad? Y como empiezo a estudiar tarde, tengo que empezar a trabajar en cosas que no, Ujú.
que no nos gustan trabajar, ¿verdad? Entonces, trabajaba como en tiendas departamentales de, no sé, de centros comerciales en los que entras a las 10 de la mañana, salís a las 7 8 de la noche, trabajas de lunes a domingo con un día entre semana libre. eh, y así mientras estás tratando de estudiar para, ¿verdad? Para, dejar de, para poder dejar de trabajar en algún momento. Y llega un momento en el que, un poquito como de quiebre, en el que conozco a Fabi, que empieza a ser mi novia, y digo, no, yo con esta persona sí quiero estar como el resto de la vida, y digo, no, tengo que empezar a encierrarme un poquito, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de que habían rollos personales, o sea, como traumas que tenía que tratar emocionalmente, que gracias a ella me doy cuenta que existe uno puntual en que lo tengo que conversar con mi familia y eso fue como un punto de quiebre para decir, ok, yo trato esto y cuando traté eso, me di cuenta que todo estaba ligado a que yo no quería estudiar, que yo no quería hacer esto, que no quería. Wow, Entonces, para que tengas una idea, yo me caso a los 25 años y a los 25 años saco la secundaria. O sea, hasta ese ok, momento, que es ok. como 7 años después de lo que la gente normalmente lo hace. Y empiezo a ir a la universidad. Ahora, llevo desde los 18 hasta los 25 años, 18 años, porque es legal trabajar después de los 18 años, desde los 18 años a los 25, trabajando en trabajos que no me gustan, o sea, Ujú. que no estoy disfrutando, que no tienen buena paga, que además de no tener buena paga no tienen buen tiempo, este, que para mí no es importante tener tiempo de calidad en la vida. Y empiezo a estudiar y para que te des una idea, o sea, si vengo de tantos años así, no sé qué quiero hacer tampoco, ¿verdad? O sea, no es como que, porque todo ese sueño de querer ser algo cuando sea grande se fue cebando en todos esos años, por decirlo así. No me gusta llamarlos perdidos, pero para que se entienda, todos esos Sí, años sí, que fue sí. como de mucho De ruido. encontrarte, sí, total. Exacto. Entonces, lo primero que estudio es producción audiovisual. Antes Ok. de eso llevaba como cursos de Cisco y así, pero no me gustaban, por supuesto. Y llego a producción audiovisual, me gusta, pero no es como que lo estoy disfrutando tanto. Y siempre me ha gustado el café. Entonces un día dije, vamos a hacer algo con café. Tenía muchos amigos metidos en café de especialidad, yo cero. Y, o sea, yo tomaba café, pero soluble, pues. Y tenía amigos metidos en café de especialidad que ya buscaban otros métodos, que ya hacían otras cosas. Un amigo de esos me regaló un V60 y me dijo, no, hágalo así, así, cómprese una balanza, cómprese esto. Entonces dije, no, voy a llevar un curso para por lo menos entender cómo funciona esto. Entonces llevo un curso como de filtrados, que era lo que más me gustaba, y después ya llevo el curso básico de barismo, y ahí, cuando ya llevé el básico, ya ahí me dije, no, esto está Ya, increíble. ese Entonces, momento de quiebre. ajá. Entonces, como yo compraba cafés distintos todos los meses, yo dije, me encantaría tener una caja que me dé 4 cafés diferentes todos los meses. Estaría muy cool eso. Y así empiezo Bloom, que es la marca de café. Entonces, llamo a la gente que les compraba el café y les dije, hey, ¿qué pasa si en vez de comprarle 250 gramos, no sé, le compro 4 kilos para empezar a ver qué? Entonces, lo compraba así tostado, lo dividía en bolsitas y lo vendía. Así empezó el modelo de negocio de Bloom. Y de la mano yo iba creciendo como en café y así fue hasta que ya nos topamos Bloom Barrels como un año y medio después. Te lo pregunto porque me parece muy, muy bacano conectar, digamos que este tema de la pasión y de los negocios con el momento en que uno se conecta con el café, que es que yo siempre pregunto esto en los episodios porque es una cosa increíble. Es decir, yo estoy seguro que todos los que escuchan estos episodios llegan a ese punto donde se conectaron con el café y se vuelve una pasión increíble y uno sigue probando, sigue intentando y se sigue metiendo como en esta industria que se mete y no hay como que salida. Sí, 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 es como una mafia, básicamente. Literal, literal. Que quiero saber, después de esa pasión que te conectó con el café, decidiste competir como barista. ¿Cuáles son las principales, digamos que herramientas que uno tiene que tener
para poder llegar a una competencia? ¿Y por qué es tan importante competir para los baristas? Creo que es importante para aprender. Ok, Yo nunca he competido en competencias serias, o sea, solamente he competido en Aeropress y la primera me fue muy bien, o sea, que como quedaste tercero, tercero, ¿cierto? sí, que tercero nacional. Nacional. Eh, Wow. llegué sin expectativas, totalmente. O sea, no. De hecho, mis amigos que son los que organizan el campeonato, porque es un gremio muy pequeño y así pasa, o sea, todos se conocen. Ellos me insistieron mucho para que yo quisiera competir, yo no quería. Entonces era como, oye, yo lo que creía es que estaban insistiendo también para llenar los cupos, o sea, vamos a ver, es como hay que llenar Ok. los cupos. Entonces como me insistían, y hasta que al final dije, bueno, está bien, o sea, me meto. Cero expectativas, o sea, tenía cero expectativas de avanzar ni la primera ronda. Lo cual fue bueno, porque cuando no llegas, cuando llegas sin nada que perder, terminas ganando mucho, ¿verdad? Es como, Disfrutándotelo, sí, de acuerdo. exacto, o sea, lo disfruté mucho y me acuerdo que la receta que hice para la final, o sea, nunca más la volvería a hacer en la vida. No sé cómo avancé de semifinales a final, o sea, no sé, o sea, cero que confiaba en esa receta. O sea, no, ahorita la replico y no, Nada que ver. nada que ver. Me gustó más mi desempeño en el segundo campeonato, que llegué a semifinales y ahí me gustó un poquito más mi desempeño porque sí hice más lo que quería hacer y entendí más el proceso. Pero siempre, y se lo digo a la gente que también quiere como inscribirse en Bloom Battles, pero también como que le da miedo, para mí es como un curso intensivo. Entonces, siempre que yo compito en Aeropress, siento que estoy teniendo un curso intensivo de 2 meses, desde que pago la inscripción hasta la competencia, estoy teniendo un curso intensivo de Aeropress, porque constantemente estoy probando recetas, probando moliendas, probando tipos de agua, probando cafés, cómo se comporta este café con esto, hasta que llega el momento de la competencia y obviamente quizá todo te cambie porque te dan otro café y tienes que casi no empezar de cero, pero sí tienes que bajar otra vez, retroceder y volver a darle. Eh, y así lo siento como con Bloom Battles. Obviamente yo nunca he competido en Bloom Battles. Bueno, competí en el primer Bloom Battles que se hizo en la historia para probar el formato y perdí. Pero siempre siento que es eso. O sea, imagínate en Bloom Battles que tenés opción de varios métodos de filtrado, ¿verdad? Uno de inmersión, otro de fondo cónico y otro de fondo plano. Es muy cool inscribirte y probar recetas con ese tipo de métodos, ¿verdad? O sea, constantemente darle un mes seguido a estar probando distintas cosas, al final vas a aprender, o sea, vas a aprender qué funciona si probas una molienda fina en un ratio corto o si probas una molienda gruesa en un ratio corto, pero haciendo el vertido más lento, o sea, cuáles son los resultados de eso. Entonces, sí, o sea, me parece que la mejor motivación para competir es aprender, básicamente. Ok. Ahora, Para, por, obviamente existe la gente que solo compite para ganar, y lo cual está cool, ¿verdad? O sea, creo que es bastante aceptable, pero mi primer motivación es más disfrutar el proceso y aprender en el proceso. para hacerle un poquito de doble clic a ese concepto de estar aprendiendo constantemente, en el Nacional de Aeropress vos tenías que preparar una receta que era estándar con un café, ibas a presentar un café también tuyo y tenías que presentar esa taza, ¿cierto? Así funciona. No, es más, te dan el café, Ok, preparas una receta y las no hay que hablar. Entonces funciona ok. igual, son tres participantes al mismo tiempo, los tres dan la taza y los jueces eligen. Ok, perfecto. Es un poquito más enfocada como en la preparación. Hay otras competencias que sí son más de presentar tu propio café, tu propia creación y contar, digamos que un poquito ese speech. En el formato de Bloom es todavía un poquito más de desarrollar, como nos decías al principio, desarrollar en el momento. Entonces ahí hay tres o cuatro habilidades súper potentes que uno se tiene que desarrollar, que me parece súper bacano lo que estás diciendo, de estar capacitándote, formándote, pensando en todas esas variables que finalmente tenés que presentar y eso me parece súper interesante. Además que también hay premios que son monetarios a veces son como
en elementos, en equipo, que también son, digamos que, súper valiosos y eso ayuda mucho al desarrollo de los profesionales. ¿Qué, qué pasa con estos baristas de competencia? ¿Vos sentís que hay un cambio importante cuando uno se presenta a estas competencias? Después de presentarse, el barista coge muchas habilidades y se vuelve, digamos que un poquito más profesional. Sí, creo que pierden el miedo y es importante. Eh, Vamos a ver, obviamente yo siempre he dicho que hay que tener las expectativas justas para el tipo de competencia, ¿verdad? O sea, competencias como Aeropress o como Bloom Battles, en los que no tenés que presentar una taza y a veces hasta conoces el café una semana antes, o incluso ahorita hay unas competencias, las de Origami Cup, por ejemplo, que conoces el café el mismo día, o Comandante Championship, conoces el café el mismo día. Tienes que tener las expectativas justas para este tipo de competencias. O sea, no, no tienes que engancharte tanto porque al final estás conociendo el café el mismo día. O sea, ¿qué vas a poder? O sea, tenés que desarrollar una habilidad ahí en el momento, pero a veces ni siquiera puedes probar el café. Okay. Entonces, tenés que tener expectativas justas con eso y estresarte lo justo, ¿verdad? Me pasó en este campeonato de Aeropress que estaba muy enganchado. O sea, este pasado fue el que yo dije, madre, este sí lo quiero ganar. Y no sé, como que la vida a uno como que le pega como golpes de humildad, ¿verdad? Porque justamente cuando se hizo el sorteo, yo llegué a la final en el 2023. Cuando se hizo el sorteo de las primeras rondas, me tocó exactamente los mismos de la final del 2023 Okay. que quedé tercero. Y yo, mae, ¿verdad? O sea, como cero, o sea, ya, o sea, todo el mundo empezó a hablar como, mae, es la misma final, es el grupo de la muerte, es una vara increíble. Y yo dije, no, no, o sea, entonces me empecé a enganchar demasiado y llegué y perdí la primera ronda. Y dije, de nada sirvió estresarse tanto por, por por una competencia en la que no sabes bien, o sea, al final hay un poco de nivel de subjetividad o, ¿verdad? De que los jueces elijan, ¿no? O la taza que más les guste. Entonces, mi taza puede ser que estaba bien, pero la de la par estaba un poquito mejor y ya esa gana, ¿verdad? Entonces, primero es poner las expectativas justas en que, aunque perdas, no quiere decir que seas un pésimo barista ni un pésimo competidor. O sea, simplemente tu tasa no estuvo a la altura de la persona de la par. Y listo, ¿verdad? Y ahí aprendí mucho. Y lo otro es que existen otras competencias en las que las expectativas sí son más altas. Y sí, tenés derecho a estresarte más y a desvelarte más, ¿verdad? Porque son las de barismo y las de brewing, en las que tenés que preparar un speech. Entonces, ahí sí, porque ahí sí depende bastante, o sea, el porcentaje que depende de vos es bastante más alto, ¿verdad? Hay un porcentaje de jueces, pero hay un porcentaje tuyo que sí tenés que hacer bien el speech, tenés que decir, este café sabe a esto y a esto le tiene que saber el juez, no te tienes que trabar, tenés tiempo, ¿verdad? 10 minutos de tiempo en los que tenés que dejar todo limpio además y tienes que preparar tres bebidas, por ejemplo, en barismo o en brewing, pues tenés que hacer tres al mismo tiempo y las tres tienen que ser constantes y saber igual. Entonces ahí sí tenés más derecho a estresarte más y a llevarlo más al otro nivel. No sé, es mi opinión, ¿verdad? Pero lo que creo es que, por ejemplo, el sábado voy a competir en Origami Cup. Okay. No sabemos cuál es el café. Nos lo dan en el mismo día. Me tocó, me tocó de ronda a una muy buena amiga que ya me ganó en comandante una vez y me tocó la misma persona que me tocó en la final de Aeropress del 2023, Okay. que me Otra tocó vez grupo de la muerte, otra vez, básicamente. básicamente. Hay mucha gente muy buena, entonces no necesariamente el grupo de la muerte, pero sí es un grupo, es una ronda muy difícil donde solo va a pasar uno. Entonces dije, no, ni me voy a estresar. O sea, he hecho como 3, 4 recetas de origami con mis cafés, pero obviamente, de momento que nos den los cafés va a cambiar todo y ya, y tenés que tener la expectativa justa con eso. ¿Qué pasa si perdés?
y nada, perdés, o sea, me acaban de dar el café, que voy a estar sabiendo qué hacer. Si ganás, pues ganaste y está bien, tuviste una buena habilidad en ese momento y lo supiste descifrar. Me parece increíble lo que nos estás contando, Julio. Es que, pues, a mí me gusta mucho contarle esto a las personas porque justamente es el tipo de desarrollo profesional que yo creo que le aporta a uno muchísimo. Entonces, mira lo que estás contando. Manejar el estrés, aprender a aceptarse uno como profesional y aprender a aprender y a desaprender. También te implica estar formándote constantemente. Y eso pega un poquitico en la humildad duro porque toca saber que uno puede perder, saber que así te capacites y desarrolles un montón de cosas, te puede ir muy mal. Entonces, qué montón de habilidades tan bacanas por darte la oportunidad de ir a competir y eso me parece increíble. Incluso lo voy a pegar con otra parte que me parece muy importante y es la construcción de marca personal. ¿Cómo se ve esa construcción de esa marca personal? Vos que ya has tenido la experiencia de competir y de que, como nos contabas, conectas con mucha gente y te empezás a volver, digamos que, conocido, entre comillas, en la industria. Eh, no sé, es como, en mi caso ha sido como muy orgánico, tal vez, Ujú. ¿verdad? Porque no, digamos, antes de café ya hacía podcast y cosas así, entonces no me cuesta mucho hablar, no me cuesta mucho salir en videos, no me cuesta mucho, ¿verdad? Como explotarme, entre comillas, en esa área. Entonces, ha sido como muy orgánico. Desde que empecé el café, ¿verdad? Con la marca, para mí era muy importante que la imagen, la imagen de la marca fuese muy alineada a mi imagen, en el sentido de genuinidad. Me explico. O sea, yo quería y Bloomberg es igual, o sea, yo quiero que se entienda de dónde viene, ¿verdad? De dónde salió. Y obviamente eso quiere decir que las marcas o los emprendimientos que vos tengas, si los sacas desde tu genuinidad, desde tu interior, obviamente van a tener defectos porque vos sos un ser humano, ¿verdad? Total. Pero no sé si has visto Bloomberg en sí, es una competencia informal, ¿cierto? O sea, ya se sabe, por el tipo de formato, es una competencia informal. Entonces toda la marca es informal, ¿verdad? O sea, un día salió como que yo dije en micrófono, como estaban compitiendo, yo, bueno, esta es la competencia más sexy del café de especialidad. Dije eso y fue como, esta es la competencia más sexy en el sentido de que somos la competencia más atrevida que nos vale todo. O sea, nos da, ¿verdad? Nos da como no que nos da igual, pero sí como que nos da, somos un poco rebeldes en cierto sentido, Sí, el sí, tipo de sí, competencia, súper. ¿verdad? Entonces, un poco más como irreverentes en cierto sentido dentro de las competencias que existen, ¿verdad? Y obviamente mientras la cosa va creciendo, pues se lleva a un camino donde se quiere volver un poquito más serio el asunto. Ok. Y yo trato de jalarlo de vuelta. Porque obviamente las expectativas de las personas crecen, los baristas son muy competitivos, muy competitivos. Entonces, ya, pues, para mucha gente, para mí, que soy el creador y fundador de Bloom Barrels es una competencia amistosa, divertida e informal. 100%. Para el que compite, es una competencia seria, porque quieren el molino, porque quieren el método, porque sí, el premio, el primer lugar generalmente supera los $400, $500 en producto. Entonces, digo, obviamente querés ganar, pero yo que no estoy compitiendo, para mí es Me como, la quiero ¿verdad? disfrutar. Exacto, la quiero disfrutar bastante. Entonces, como desarrollo de marca personal va muy ligado a mi personalidad, por lo menos en mi caso. Hay gente que no lo quiere hacer así porque hay gente que es más reservada, ¿verdad? O más seria, entonces todo lo que emprende lo vuelve así. Eh, no sé cuál es, honestamente, la manera más correcta dentro de un negocio, si hacerlo muy personal o hacerlo totalmente impersonal. En mi caso, me ha funcionado a mí
y porque lo quiero así y porque le pongo esa energía, es que esté muy apegada a mi personalidad. Entonces, lo cual tiene sus pros y sus contras, pero siempre Bloom, tanto la marca café como Bloom Bottles, genera una relación eh, como, como inconsciente conmigo, ¿verdad? Si vos Claro, estás enganchado con Bloom Battles en cierto sentido, si le escribís al Instagram de Bloom Battles, la persona que está detrás soy yo y te voy a contestar como yo contesto. ¿Me explico? O sí. sea, no me voy a poner en formalidades. Entonces, igual, si me querés comprar café en Bloom y querés probar el café de este mes, escribís a Bloom y la persona que te va a contestar soy yo como soy yo, ¿verdad? No, no como una persona que está trabajando para mí porque el único que trabaja para mí soy yo. Pues te voy a responder, digamos que dos cosas ahí. La primera, ¿cómo se hacen los negocios? Esto es un libro de estrategia que a mí me encanta, que se llama Estrategia Emergente de Alejandro Salazar. Básicamente, esta es mi opinión, porque de nuevo hay Sí, muchos, sí. eso como en preparando café, así funcionan los negocios, hay recetas, hay de todo. Básicamente lo que dice este man es, funciona lo que el mercado te diga que funcione. Es decir, en la medida que vos probas al mercado con una competencia sexy, irreverente, y eso responde y la gente le gusta, ese es el camino. Ahora, otras personas que si quieren una competencia mucho más estricta y digamos que quieren darle forma y el mercado acepta eso, esa es la forma en que digamos que se maneja. Y con lo que estabas hablando de la marca personal, yo estoy completamente de acuerdo con vos. La marca personal básicamente es desde la autenticidad. Lo hablamos en un episodio hace poco con los chicos de Rituales, compañía de café, que es una tienda importante acá en Medellín, que ellos lo que están buscando constantemente es ser un buen vecino porque eso es lo que ellos consideran y sienten desde el corazón. Entonces, Ujú. desde ahí el modelo de negocio funciona con su autenticidad. Entonces, conectado con lo que vos estás contando, si la competencia es irreverente, digamos que amistosa, cercana, es porque esa es tu personalidad y eso es lo que quieren ver las personas y cada vez la marca personal va a seguir siendo de ser auténtico, de conectar con la gente. Entonces, ese es el valor tan importante que yo veo Ujú. de estos ejercicios, de Sí. desarrollarse y de darse uno cuenta también en estas competencias, cómo soy yo en un momento de estrés, de competir, de conectar con la gente. Eso me da mucha información a mí como profesional y me permite seguir construyendo esa identidad. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que es un mensaje que me gustaría mucho reforzar para todos los que nos están escuchando? Y es el ejercicio de enfrentarse al mercado, por ponerlo en palabras estratégicas, pero en este caso, de enfrentarse a una competencia, de conectar con la gente, es vital para uno poder crecer y desarrollar su negocio. Cuando yo hablo de negocios, no me estoy refiriendo solamente a los que tienen tiendas o competencias o venden café, sino, por ejemplo, a los baristas. Los baristas son una marca personal y cuando se van a competir, se construye cada vez más un nombre que no tiene que ser separado de la realidad que sos. Si vos sos extrovertido, eso lo puedes llevar a una competencia. Si sos introvertido, lo puedes llevar exactamente igual, pero desarrollando ciertas habilidades. Y eso es lo que me parece tan potente de esto. Ahora, ¿qué creo yo? Y es que uno necesita tener mentores y necesita tener personas alrededor para poder desarrollar esa marca personal. ¿Vos has tenido mentores y coach o personas que te han acompañado en las competencias? Sí, bueno, principalmente mi esposa, aunque no toma café, curioso, No te creo. pero, ¿Cómo te sí, casaste? sí, pero es increíble en manejo emocional, ¿verdad? Porque las emociones están ahí. Entonces es importante. Yo le recomiendo terapia a todo el mundo también, ¿verdad? Total. Porque al final todo esto está ligado, o sea, lo que proyectas en una competencia a la hora de competir o a la hora de crear tu marca, al final estás proyectando tu vida en sí. Y es importante
tener el mejor manejo de las emociones posibles para cuando estás proyectando eso, porque además, cuando estás desarrollando una marca personal, también, in- in- o sea, directamente te estás exponiendo también, ¿verdad? Lo que decís es importante, como lo decís es importante, lo que pensás es importante, cómo lo pensás, o sea, cómo lo proyectás es importante. Entonces, creo que lo primero que hay que tener es como coach emocional. En este caso sería mi pareja y mi psicóloga. Creo que son como, que no es como directamente con la marca, pero sí con mi vida que va a reflejar la marca, ¿verdad? O sea, va, sí o sí va a proyectar. Eh, ya directamente, pues sí, tengo, no lo diría como coach principal, pero sí tengo muchos amigos que me guían mucho a esto, ¿verdad? Cuando hay un proceso previo de competencia, por ejemplo, en Aeropress, tengo como una red de apoyo de amigos que también a veces a la vez están compitiendo también, entonces este, nos confiamos mucho, pero sí man, nos enganché con esto, ¿verdad? Y ya en el momento en el de competir, sí, a veces selecciono una o dos personas para que me coachen, para que prueben mis tasas, para que, ¿verdad? Me digan como, mae, cambiemos esto, modifiquemos esto y sí ha ayudado mucho. Pero principalmente los coaches principales yo creo que son los de vida, o sea, los primeros dos en ámbito emocional, porque si no, sí, Sí, te no hay vas a ir, cómo. no hay Total, cómo. total. Ahora sí creo que es eh, bueno, o sea, es bueno siempre estar conectado a consejos, ¿verdad? No siempre hay que saber de quién vienen y de dónde provienen, pero sí es importante siempre estar escogiendo personas que sabes que te van a sumar, ¿verdad? Y agarrar siempre lo bueno de lo que te están diciendo y desechar lo que no te parece y listo. Pero es importante, o sea, siempre es De importante ahí, tener de ahí algo. nació este podcast, Julio, te confieso, porque justamente pasa exactamente igual para todas las personas que tienen como vos competencias, una marca, una empresa, o que tienen tiendas de café, tostadoras, que uno se siente muy solo a la hora de emprender y de tener negocios. Entonces, lo que yo me soñaba era crear esta comunidad y esta red de apoyo para poder conectarnos y decir, parce, yo también tengo la misma dificultad, también he pasado por esto, también empecé de ceros y todas esas cosas ayudan mucho a construir valor entre todos y nos permite como seguir construyendo empresas cada vez más valiosas o en el caso de los que competimos, pues yo apenas estoy empezando, digamos que a tocar esas puertas, pero Suerte. eh, gracias. Pero digamos que alrededor de todos los que somos baristas o que hemos trabajado en café, de conectarnos con otras personas para poder lograr mejores cosas. ¿Qué tal es, por ejemplo, en tu caso, qué tal es la comunidad de Bloom Battles? Cuando se reúne la gente, esa experiencia, ¿qué tal es? Justo estaba pensando en esa palabra, comunidad, porque yo dije, no la hemos mencionado y es creo que la más importante. Eh, cuando yo le pregunto a la gente aquí en Costa Rica Bloom Battles generó algo importante. Hacemos dos versiones. Y una versión es amateur, o sea, para home baristas, gente que no se dedica al café, pero que hace café en casa. Y hacemos una versión profesional. La versión amateur es un evento que hablábamos el 15 de noviembre aquí en San José, justamente ya después de venir de Medellín. La versión amateur es la más grande, o sea, es una casa de 2 pisos donde hacemos la competencia y llegan 500 personas a ver la competencia. Se inscriben los 32, ya están inscritos. O sea, ya abrimos inscripciones y en una semana ya estaban los 32. Y esta vez duraron bastante porque fue que los soltamos, sí, pero casi siempre cuando anunciamos dura 24 horas menos las inscripciones. Hay un sentido de pertenencia en esa competencia en específico. Eh, Vamos a ver, primero que todo no tienen el ego del barista, que todos sabemos que existe, no es ninguna Es novedad verdad. y todos lo tenemos, o sea, no es Sí, sí, nada sí. nuevo. Entonces tienen como este mayor sentido de no tengo nada que perder, entonces voy a disfrutar la competencia, ¿verdad? Y
sea, esos maes llegan y prenden todo. O sea, y tienen un sentido entre ellos de comunidad impresionante y le dieron ese toque a Bloom Battles que, que faltaba como que se encendiera un poquito más y era la comunidad. O sea, es muy importante eh, incluir, ¿verdad? A toda la gente. Y por eso es que hicimos las amateur, hicimos las pro, porque no es una competencia solo para baristas. También puedes ser ingeniero electromecánico y competir en Bloom Disfrutártelo, Battles, sí. ¿verdad? Sí, 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 me Entonces, encanta. de hecho, el que ganó Bloom Battles Amateur el año pasado es perito, o sea, es arquitecto. Y él se compró una tetera, un kettle y un V60 y un Aeropress 2 meses antes de entrar a Bloom Battles, no sabía nada, llegó y Y la pero ganó. rompió. Y la rompió, o sea, le ganó a 32 personas, me explico, bueno, 31 Wow. personas. Entonces, es importante la comunidad para impulsarnos entre todos, ¿verdad? O sea, como que vayamos en un mismo camino, ¿verdad? Como con un mismo pensamiento de esto se hace por y para la industria del café de especialidad, sepas o no de café de especialidad, tengas aquí 10 años o tengas una semana aquí. O sea, suena bastante secta, pero, pero es real, o sea, es muy importante que la gente se sienta parte de, es muy importante para nosotros, para Bloomberg es muy importante que la gente se sienta parte de, y cuando lo hacemos, algo que yo no me meto casi en nada con los competidores ni nada, pero algo que me cae mal realmente, o sea, que me choca, es cuando compiten y, digamos, competimos vos contra mí y no nos damos la mano. O sea, nos ponemos ahí, es como, entonces, de una es como, bueno, ya se llenó la mano, no, que se me va a dar la mano, porque para mí es importante que vean que la persona que está a la par es otra persona. Ujú, Me ujú. explico, no es un objeto ahí que está ahí, que ya yo lo voy a venir y lo va a ganar. O sea, para mí eso no. Entonces, para mí es importante que empiezan y terminen saludándose, que ganen mejor y listo, y leamos. Porque no me choca mucho cuando alguien pierde y es como, y se va, ¿verdad? O sea, me pasó en un lugar que alguien perdió, ya puedo ir, y yo, sí, o sea, y sí, ya se puede ir, pero no es el espíritu, o sea, el espíritu es, hay otras personas compitiendo que quizá nadie las vino a ver y no sé, agachate con una persona y apoyala, ¿me explico? Entonces, sí, o sea, para mí la comunidad es muy importante y también lo vemos con los jueces y las juezas. Me Somos muy encanta. intencionales con que los jueces y las juezas se sientan cómodos, cómodas, porque eh, o sea, cuesta mucho que a ellos les den el valor que realmente tienen, ¿verdad? Entonces, tratamos de darle su kit de juez y que se sienta parte de la competencia también, que se sienta, ¿verdad? Como parte del grupo, parte del staff, porque esos son, y que además como que puedan conectar bien con el competidor o competidora. Entonces sí, la comunidad es bastante importante. Y creo que Bloom Battles, cuando yo le pregunto a estos amateurs que definen Bloom Battles en una sola palabra, casi siempre dicen comunidad. O sea, es lo primero que se les viene a la mente. Me encanta. Y es que sí, compitamos. Lo mismo en los negocios. Haz de cuenta, si vos tenés una tienda de café, el otro es tu competencia, entre comillas. Pero qué nota poder apoyarnos, era conocernos, somos personas, somos amigos, queremos lo mismo. Y incluso en esa construcción entre todos se genera es mucho más valor. Es decir, ampliamos la torta, construimos más. O sea, este mercado es tan grande que yo siempre decía, ¿cómo es posible que no nos demos la mano muchas veces sabiendo que estamos todos en el mismo negocio? Y eso me parece Sí. potentísimo. ¿Qué pasó, Julio? Que hay un punto interesante de todo esto y es que vos empezaste a construir comunidad, una empresa súper chévere. ¿Cómo fue esa decisión de decir, me voy a salir de Costa Rica? Eh, Esa es vamos a dura. ver. Sí, porque como todo fue también muy sobre algo que se dio, o sea, no fue algo necesariamente que lo pensamos, tal cual. Yo siempre en marzo
desde hace como 2 años voy al Estéreo Picnic en Bogotá, En siempre. Colombia. Ajá. Entonces, para este marzo, mi esposa y yo tenemos, no sé, nosotros como que vivimos mucho como por fe, o sea, algo así, no sé. O sea, es como mucho deli. Eh, entonces dijimos como, en vez de ir una semana a Bogotá o los días del Estéreo Picnic, ¿por qué no vamos 15 días a Bogotá? O sea, planeemos el viaje de 15 días y tratemos de hacer Bloom Battles, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, el eslogan de Bloom Battles Amateur del año pasado era el futuro es emocionante. Y nuestra meta era que en 2025 sí o sí hiciéramos aunque sea un Bloom Battles afuera, pero no sabíamos dónde ni cómo. Entonces, faltaba mes y medio para el Estéreo Picnic y yo empecé a enviar correos a diferentes cafeterías como, hey, tenemos este proyecto, tenemos esta competencia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si lo quieren hacer. Me contacta una gente y hace, bueno, reunámonos, no sé qué, les expuse la cosa y me dijeron que después me di cuenta que es algo muy colombiano, como para decirle que no, pero me dijeron, ok, le damos razón. Así me dijeron, le damos razón el lunes. Es como te Sí, avisamos. exacto. Eso es muy, Entonces eso es fue muy de como, Bogotá, es muy de Bogotá, sí. es como, o sea, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Pero como me dijeron eso, yo pensé que era, yo salí yo, madre, si se va a hacer, si se va a hacer. Y no, Ya, lo tengo. ajá, y llegó el lunes y me dijeron, no, no, no lo vamos a poder hacer. Entonces ya ahí yo perdí las esperanzas. Y fuimos a una zona cafetalera aquí, mi amigo y yo, un amigo con el que nos estaba ayudando con Bloomberg, yo le dije, no, ma, yo creo que lo de Bogotá no va a salir. Cuando yo le dije eso, me entró el correo de Colo. Hey, sí, reunamos, no sé qué. Me reuní con ellos y yo me preparé, o sea, preparé todo el speech para venderles la idea y me dijeron, no, no, pero es que ya está vendido. O sea, sí, o sea, desde que usted Sí, nos mandó el ya. correo, sí. Nada más díganme qué ocupamos hacer. Entonces, lo hicimos. Abrimos inscripciones faltando como un mes y la gente se llenó el evento y fuimos y lo hicimos. O sea, haciendo ese, ya mucha gente que nos seguía como de algún otro país empezó. Entonces salió México, después al tiempito. Hicimos en Veracruz y en Ciudad de México, dos muy buenos eventos. Y, entre, antes de ir a México, o sea, como en el proceso de ese, empezamos a ver si podíamos hacer ya algo un poquito más intencionado por Sudamérica. Entonces, yo ahorita, la próxima semana ya viajo para Bogotá y el 20 de septiembre tenemos Bloom Battles Amateur en Bogotá, o sea, esta versión que es solo para baristas, y ahí empieza el viaje. Vamos para Quito, Ecuador, después que sería el 4 de octubre, si no me equivoco. Después vamos para Santiago de Chile el 11 de octubre, 19 de octubre Montevideo, en Uruguay, 25 de octubre iba a ser en Medellín, pero había algo que nos estaba chocando, entonces decidimos pasarlo para el 1 de noviembre. Sin embargo, como quedó el 25 de octubre libre, los argentinos se picaron y nos dijeron que por qué estábamos en Uruguay y no estamos haciendo en Argentina. Entonces quedó como anillo al dedo. Entonces el 25 de octubre hacemos en Buenos Aires, Argentina, y el 1 de noviembre hacemos en Medellín. Entonces, sí, ese es el tour que fue saliendo sobre la marcha, todavía sigue ahí, todavía hay cosas que salen que nos estresan y otras que nos alivian y así, pero las inscripciones están abiertas, solamente está sold out en este momento. Santiago de Chile ya está, y Buenos Aires, Argentina está cerca, y las otras ciudades están ahí graduales, pero sí los invito a inscribirse. No sé cuándo salga este podcast, pero si les da tiempo de inscribirse para el Amateur de Bogotá, pues a ese. Y por supuesto el de Medellín el 1 de noviembre, que además va a ser el último del tour por Sudamérica antes de volver a Costa Rica. Entonces va a ser un fiestón, va a estar muy, muy bueno. Ahí en Increíble, 50. increíble. Y el espacio está una nota, pues yo tengo información por ahí de dónde va a Sí, ser. Entonces, 50-50. Está muy bueno. 50-50, una nota, hermoso el Ya. lugar en el Distrito Ahí Creativo. sí, con Raro Café, que son los que nos están hosteando, Kevin y Susi, que son los que están como co-hosteando este evento, lo están haciendo increíble también. Entonces, ya.
Julio, voy a empezar a hacer unas preguntas de cierre que me gusta como para dejar unos mensajes claros al final. Sí. ¿Cuál ha sido tu error favorito? Es decir, esa cosa que hiciste que tal vez no salió como esperabas, pero que te ayudó a crecer un montón. Mi error favorito. Eh, Creo que mi error favorito fue, va a sonar muy raro, pero mi error favorito creo que fue el decidir Bloomberg Internacional. Ahora, por una razón, o sea, como porque, porque pensé en la bomba que era. Ujú, Entonces, me está retando mucho. Esto que está pasando en este momento es como, me está retando mucho, me está haciendo confiar mucho, soltar mucho y dejar que fluya. O sea, y eso cuesta. Si tienes un negocio, sabes, si tienes un emprendimiento o un proyecto, sabes que lo que más cuesta es soltar. Entonces, esto durísimo. es, o sea, o sea, decir, hagamos esto, trabajar con tanta gente alrededor en diferentes ciudades y dejar que fluya, sí, cuesta. No sé si es un error necesariamente, pero para mí en este momento entonces es como Un tema de lo que, timing ahí. Sí, 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 exacto, sí, te lo que entiendo. responde. Ajá, ¿Qué es lo que te motiva todos los días a seguir construyendo Bloom Battles? la Porque gente. hay días malos, o sea, hay días que uno no quiere hacer nada. No, la gente 100%. O sea, que alguien se pueda sentir parte de esta industria del café de especialidad eh, sin importar cuánto tiempo lleve, sin importar si es pro o es amateur o eso, o sea, la gente. Se nota. Y finalmente, ¿cuál sería tu mensaje para toda la industria? Baristas, tostadores, emprendedores, digamos que empresarios y en general, pues como para todos los que estamos en este negocio. Em, Justamente tengo aquí un cartelito a la par pegado que no lo, muy pocas veces lo había notado y creo que sería el mensaje que daría al final y es tratar de crear una vida en la que no necesitas vacaciones. Me Ese sería. encanta. Entonces es Wow. como, o sea, tratar de hacer lo que te guste, tratar ¿verdad? O sea, si mucha gente se mete al barismo porque no encontró una salida, ¿verdad? En mi caso, tal vez, o sea, no encontré salida en otras profesiones y bueno, quizá esto me dé trabajo porque ahorita hay muchas cafeterías y hay mucha oferta y demanda y entonces, eh, y a veces no necesariamente están ahí porque les guste, sino porque les tocó, pero se enamoran, porque el café enamora. O sea, es algo impresionante, o sea, y el café no sirve de nada sin personas y sin gente. O sea, si no se comparte, si no, verá, esto, estoy robándome una frase de una campeona mundial, el café no es nada si no se comparte. Entonces, porque al final lo que haces es preparar una taza y se la servís a alguien Ya. y tu satisfacción como barista es que a esa persona le gustó, ¿verdad? Entonces, trata de que esto que se está convirtiendo o que es tu trabajo sea algo de lo que no necesites vacaciones, ¿verdad? Porque si me preguntas a mí si yo tengo vacaciones, tengo dos respuestas, o nunca o todos los días. Me encanta. Me encanta. Julio, ya, digamos que te abro este espacio para que invitas a las personas a Bloom Battles, a las redes sociales, les contés, digamos que, qué más se viene. Mm. Nada, ¿aló? ¿Me escucha ahí? Sí, yo te escucho. Ok, es que se me fue este audífono. Este, nada, bueno, primero muchas gracias por el espacio, de verdad. Gracias por una excelente conversación. Llevaba mucho tiempo en hacer esto, entonces me encantó. Y a la gente que nos siga en bloom.battles en Instagram, de verdad que es una competencia que les va a gustar competir, les va a gustar ir, les va a gustar ser espectador o estar dentro. Este, y es una competencia para todas las personas que están dentro del café de especialidad o aquellos que quieren entrar, ¿verdad? Como dije, no importa si tenés 2 semanas acá o 15 años, es una competencia para todas las personas. Eh, si querés animarte y competir, te puedes inscribir a Bloom Battles
si están escuchando en otras ciudades, pero en Medellín principalmente es el 1 de noviembre en 50-50, va a ser un fiestón, va a estar increíble junto con Raro Café, la vamos a pasar muy bien. Y si estás en otras ciudades, pues también puedes, en el link de la biografía de Blue Battles, ahí puedes ver qué ciudades tienen abiertas las inscripciones y puedes también darle ahí. Vamos a tener competencia en Bogotá ahorita el 20 de septiembre, en versión amateur, ahí no importa si sos o no sos barista, o si tenés, no, si importa si sos barista, pero tenés que tener menos de 6 meses de serlo. En Quito, Ecuador, ahí sí, abierto para todo el mundo. Santiago de Chile, que ya está soltado, pero sí tenemos en Buenos Aires y en Montevideo inscripciones abiertas, y por supuesto en Medellín. Y si quieren y están en Costa Rica, 15 de noviembre va a ser el Casapinto Los Yoses, Blue Magus Amateur, que también ya saben cómo es un fiestón, un eventazo. Entonces, nada, todos invitados, invitadas, y a darle. Julio, en nombre de, pues a mi nombre y en nombre de todas las personas que están escuchando este podcast, de toda nuestra comunidad, te agradezco enormemente este espacio, hermano. De verdad que qué montón de aprendizajes, yo me la disfruté mucho y me alegra mucho que también te la hayas disfrutado. Y digamos que estas son las conversaciones que siempre me soñé cuando empecé este proyecto, que todas las personas puedan conectarse, que cada vez crezcamos más esta industria, que sigamos fortaleciéndonos como industria del café y, y en verdad te lo agradezco a todos, pues a nombre de todos. Y para todos los que nos están escuchando, mil gracias por estar en este espacio. Sigan compartiendo con nosotros. Vamos a seguir teniendo conversaciones así de interesantes, de chéveres, donde sigamos construyendo la industria que nos enseñamos. Los esperamos en Industria Robusta, tanto en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales. Mil gracias a todos.